El sol se ponía sobre Pine Grove, proyectando largas sombras sobre las limpias calles suburbanas mientras Ashley Thompson regresaba a casa después de su turno como voluntaria en el refugio de animales Helping Paws. Llevaba sus oscuros rizos recogidos en una coleta pulcra y aún conservaba pelo de gato en su camiseta azul favorita de voluntaria, prueba de las 3 horas que había pasado socializando con gatitos rescatados. La joven de 17 años, estudiante de honor, tarareaba su canción favorita pensando en el pequeño gatito naranja que finalmente había empezado a comer solo. La cálida tarde de primavera se sentía perfecta, de esas que te hacen creer que todo es posible. Ashley acababa de recibir su carta de admisión anticipada a la Universidad de Georgetown esa mañana y estaba deseando contarle la noticia a su padre durante la cena. Últimamente había estado haciendo horas extra en el trabajo, pero siempre encontraba tiempo para las comidas familiares de los viernes por la noche. Exactamente a las 6:47 de la tarde Ashley se detuvo en el semáforo en rojo de Maple Drive, a solo 3 cuadras de su casa. Miró 2 veces los espejos, un hábito que su padre le había inculcado desde que empezó a conducir. Fue entonces cuando notó que la patrulla se detenía detrás de ella. Al principio, no le dio mucha importancia. El agente Reynolds, su agente de patrulla del vecindario, a menudo la saludaba cuando regresaba a casa después de su voluntariado, pero este no era el coche del agente Reynolds. Las luces de la patrulla se encendieron de repente, pintando el interior del pequeño Honda de Ashley de azul y rojo alternados. Su corazón dio un vuelco, pero mantuvo la calma después de todo. Después de todo, sabía exactamente qué hacer. Su padre la había guiado a través de innumerables paradas de tráfico, asegurándose de que comprendiera sus derechos y los procedimientos adecuados, siguiendo el protocolo a la perfección. Ashley encendió las luces de emergencia, hizo la señal direccional y se detuvo a la derecha de la calle vacía. Colocó sus manos en el volante, claramente visibles a través de la ventana trasera. El sol ya se había ocultado y las luces de la calle comenzaban a parpadear, proyectando un brillo artificial sobre la escena a través del espejo lateral de Ashley. Observó cómo un oficial alto salía de la patrulla. Su andar era diferente al del oficial Reynolds. Su paso amistoso era diferente. Este se movía con pasos rígidos. Su mano ya descansaba sobre su pistolera a pesar de la pacífica Suburban. El oficial rojo Barrett, con su placa de identificación en su uniforme, y algo en su comportamiento le erizó la piel de inquietud. Respiró hondo al recordar las palabras de su padre. Mantén la calma, sé respetuoso, pero conoce tus derechos. El sonido de botas pesadas acercándose a la ventanilla de su coche parecía inusualmente fuerte en el tranquilo vecindario. Ashley pudo ver a la señora Chen regando sus preciadas rosas al otro lado de la calle, deteniéndose para observar la escena. El nudo en el estómago de Ashley se encogió cuando la sombra del oficial Barrett se posó sobre su ventana. No había hecho nada malo, estaba segura de ello. El semáforo estaba en rojo y se había detenido por completo, como siempre. Sin embargo, algo le decía que esta no iba a ser una parada de tráfico rutinaria. Mientras esperaba el toque en la ventanilla, los dedos de Ashley rozaron instintivamente su teléfono en el portavasos que su padre había. Configuró una función de contacto de emergencia que enviaría su ubicación con solo 3 toques rápidos. Nunca antes la había necesitado, pero ahora mismo saber que estaba ahí la hacía sentir un poco más segura. La fuerte película de su ventana la sobresaltó un poco, aunque lo esperaba. Al extender la mano para bajar la ventanilla, Ashley notó que su mano temblaba un poco. El aire de la tarde traía el aroma de las rosas de la señora Chen mezclado con el toque metálico de la lluvia que se acercaba. Lo que debería haber sido un tranquilo viaje a casa estaba a punto de convertirse en algo muy diferente. El haz de luz de la linterna del agente Barrett atravesó la noche. Sombras barrían el rostro de Ashley y luego el interior de su coche. Entrecerró los ojos ante la intensa luz, pero mantuvo las manos firmes en el volante, tal como le habían enseñado. El haz de luz se detuvo en su camisa de voluntaria y luego se dirigió a los folletos del refugio de animales esparcidos en el asiento del pasajero.
Matrícula y matrícula. Barrett exigió con voz aguda y gritó. No hubo nada de la habitual cortesía profesional que Ashley esperaba de los agentes de policía locales. No hubo buenas noches. O una explicación para la parada, solo esa orden cortante que parecía conllevar una amenaza tácita. Sí, señor, respondió Ashley cortésmente. Su voz firme a pesar de su corazón acelerado. Mi matrícula está en la guantera y mi licencia en mi billetera. Voy a buscarla ahora. Si te parece bien, está bien. Narró sus movimientos con claridad, tal como su padre le había enseñado. El oficial asintió brevemente. Con las manos aún apoyadas en la funda, Ashley buscó con cuidado sus documentos. Notó que la señora Chen había dejado de regar sus rosas por completo. La anciana estaba de pie. La manguera del jardín congelada goteaba silenciosamente sobre sus parterres. Sus ojos estaban fijos en la escena que se desarrollaba frente a su casa. Otros vecinos también comenzaban a notarlo. El señor Peterson se detuvo mientras paseaba a su Golden Retriever y al Williams. Los niños habían parado su partido de baloncesto para verte. Te saltaste ese semáforo en rojo. El oficial Barrett se quedó paralizado mientras le arrebataba los documentos de los dedos temblorosos a Ashley. No era una pregunta, sino una declaración de culpabilidad, lo que hizo que a Ashley se le encogiera el estómago. Señor, estoy segura de que me detuve por completo en el semáforo en rojo. Ella respondió con respeto pero con firmeza. Siempre lo hago, especialmente en esa intersección. Podía sentir su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas, pero mantuvo la voz tranquila y clara. El rostro del oficial se animó con su respuesta. «Estás diciendo que miento», exigió, inclinándose más cerca de su ventana. Su placa reflejó el brillo de la farola y Ashley percibió un olor a café en su aliento. «Puedo añadir la falta de respeto a un oficial a tus cargos». Ashley sintió un nudo en la garganta. Esto no estaba bien. Nada de esto estaba bien. Había visto suficiente del trabajo de su padre para saber cuando alguien abusaba de su autoridad, pero también sabía lo peligroso que podía ser desafiar ese abuso directamente. No, señor, respondió, midiendo cuidadosamente cada palabra. No digo eso en absoluto. Solo intento entender por qué me detuvieron. ¿Podría explicar qué observó? Era una petición razonable, que cualquier buen oficial debería estar dispuesto a responder. Pero la expresión del oficial Barrett se ensombreció aún más. «Salga del vehículo», ordenó. Retrocedió un paso y colocó la mano con más firmeza en su pistolera. La calle se había vuelto inquietantemente silenciosa, incluso al anochecer. Los pájaros parecían haberse callado. La voz del señor Ashley tembló ligeramente. «No entiendo por qué es necesario. No he hecho nada malo». Pudo ver a la señora Chen, sacando su teléfono, probablemente grabando la interacción. La anciana había sido como una abuela para Basley desde que se mudaron al vecindario hace 10 años. «Dije que saliera del vehículo». La voz de Barrett. Roce, resonando agudamente en las pulcras casas suburbanas. «No me hagas que te lo repita». Su otra mano se movió hacia las esposas de su cinturón. El metal brillaba siniestramente en la luz tenue. Los dedos de Ashley rozaron su teléfono de nuevo. 3 toques rápidos. Eso es todo lo que se necesitaba para alertar a su padre, pero Barrett observaba cada uno de sus movimientos. Su postura era agresiva e intimidante. Tenía que tener cuidado. Tenía que pensarlo bien. «Sí, señor», dijo con una voz apenas superior a un susurro mientras buscaba su cinturón de seguridad. Logró sacar parcialmente su teléfono del portavasos. Un toque. Necesitaría meter los otros 2 de alguna manera. El aire de la tarde se densificó con tensión mientras Ashley se preparaba para abrir la puerta de su coche. Más vecinos habían salido de sus casas, atraídos por la creciente situación. El balón de baloncesto de los niños Williams se había olvidado en la entrada y el señor Peterson también había sacado su teléfono.
Se unió a la señora Chen para documentar lo que se estaba convirtiendo rápidamente en un inquietante abuso de poder. 2 toques más. La señal de emergencia se envió a 3 manzanas de distancia, a su oficina en casa. El teléfono del agente especial supervisor del FBI, David Thompson, vibró con una alerta que lo cambiaría todo, pero por ahora, Ashley estaba sola frente a un oficial que parecía decidido a convertir una parada de tráfico rutinaria en algo mucho más serio. El sol casi se había puesto por completo y las nubes de tormenta se acumulaban en lo alto como si la naturaleza misma. En respuesta a la creciente tensión en la calle Pine Grove, la puerta del coche se abrió con un suave clic que parecía demasiado silencioso para un momento tan tenso. Ashley salió lentamente, con movimientos pausados y cuidadosos, tal como su padre le había enseñado. El aire de la tarde se sentía fresco contra su piel y podía oler la lluvia acercándose. Su camisa de voluntaria del refugio de animales de repente se sintió demasiado delgada. Contra el frío creciente, las manos donde puedo verlas, ladró el agente Barrett, aunque las manos de Ashley ya estaban levantadas a la altura de los hombros. La creciente multitud de vecinos observaba en silencio atónito cómo se desarrollaba la escena bajo el intenso resplandor de las farolas. La manguera del jardín de la señora Chen seguía corriendo, olvidada, creando un pequeño arroyo que corría por la acera. El señor Ashley comenzó a decir con la voz ligeramente temblorosa, pero decidida: «Me gustaría llamar a mi padre. Eun es un agente federal». Barrett la interrumpió. Dio un paso adelante agresivo. Se dio la vuelta y puso las manos en la espalda. Su voz tenía un dejo de satisfacción que le revolvió el estómago. Podía oír a alguien entre la multitud murmurando sobre llamar al 911 mientras otro vecino mencionaba contactar con Departamento de Policía directamente. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer mientras Ashley obedecía. Girándose para encarar su coche, su mente repasaba rápidamente todo lo que sabía sobre sus derechos, todo lo que su padre le había enseñado sobre cómo manejar situaciones difíciles con la policía, pero la teoría se sentía muy diferente de la realidad. Cuando las esposas frías y resistentes te ponían las muñecas, el oficial jugaba. Ashley intentó una vez más, esforzándose por mantener la voz firme. Esto es un error. Puedo demostrar que me detuve en ese semáforo. Hay cámaras de tráfico. Dije que te callaras. El agarre de Barrett se apretó innecesariamente en su brazo. Estás arrestada por pasarte un semáforo en rojo. Resistirse. Arresto y falta de respeto a un oficial. Cada cargo era más ridículo que el anterior, pero Ashley sabía que no debía discutir más. Las esposas se le clavaron en las muñecas cuando Barrett las apretó un poco más. El Golden Retriever del señor Peterson comenzó a desnudarse. Al percibir con agitación la tensión en el aire, los niños Williams habían corrido adentro para buscar a sus padres. Más vecinos salían de sus casas atraídos por la conmoción. Ashley podía oír los teléfonos sonando mientras los mensajes de texto se difundían por el chat grupal del vecindario alertando a otros sobre la situación que se desarrollaba en su tranquilo oficial de calle, Barrett. La voz temblorosa de la señora Chen rompió la tensión. Esto está mal y lo sabes. Es solo una niña que regresa a casa del voluntariado. La anciana se había acercado. Su teléfono seguía grabando constantemente a pesar de sus manos temblorosas. Señora, retroceda o será arrestada por interferir en los asuntos policiales. Barrett amenazó, pero la señora Chen se mantuvo firme. Su habitual comportamiento amable fue reemplazado por una tranquila determinación. Otros vecinos también se acercaron. Los teléfonos se levantaron creando un círculo de testigos. La lluvia estaba cayendo constantemente, empapando la camisa de Ashley y haciéndola temblar. Podía sentir su teléfono presionando contra su pierna en el bolsillo. Se había enviado la señal de emergencia, pero ¿cuánto tardaría la ayuda en llegar? Un trueno retumbó en la distancia como si la naturaleza misma protestara por la injusticia que se desarrollaba en la calle Pine Grove. Barrett comenzó a mover a Ashley hacia su patrulla. Su agarre era innecesariamente brusco.
Podía ver su reflejo en la ventana oscura del coche. Su pulcra cola de caballo ahora estaba despeinada. Su camisa de voluntaria se estaba empapando bajo la lluvia. La situación se sentía surrealista, como algo sacado de uno de los archivos CSKs de su padre en lugar de su propia vida. «Dispersense todos». Barrett gritó a la creciente multitud de vecinos. «Esto es un asunto policial», pero nadie se movió. Salieron más teléfonos. Más testigos se posicionaron para documentar cada momento de este abuso de poder. Los padres Williams se habían unido al grupo. Sus rostros mostraban una mezcla de preocupación e indignación cuando Barrett extendió la mano hacia la puerta trasera de la patrulla. Ashley escuchó un sonido de motor familiar en la distancia. La potencia distintiva. El alivio la inundó, pero mantuvo la expresión neutral. Barrett estaba demasiado concentrado en intentar intimidar a la multitud como para notar el sonido que se acercaba. La lluvia seguía cayendo, creando una cortina de agua que reflejaba las luces intermitentes del coche patrulla. Ashley se mantuvo erguida, digna e intacta a pesar de las esposas y la lluvia empapando su ropa. Sabía que venía ayuda, pero más importante aún, sabía que todos los testigos con el teléfono se aseguraban de que este incidente no se pasara por alto ni se ocultara. Un trueno volvió a estallar más cerca, esta vez, y a lo lejos apareció otro par de luces intermitentes. Barrett apretó el brazo de Ashley con más fuerza al notarlas también, aunque aún no podía ver qué tipo de vehículo se acercaba, pero Ashley sabía que en menos de un minuto el oficial Barrett sabría exactamente a quién había elegido acosar en esta tarde lluviosa y nada en su carrera volvería a hacer lo mismo. El agente especial supervisor del FBI, David Thompson, estaba revisando los archivos del caso en su oficina en casa cuando su teléfono vibró con la alerta de emergencia en el momento en que vio. Las coordenadas del GPS le paralizaron el corazón. Mostraban la ubicación de su hija a solo 3 cuadras. 20 años de entrenamiento del FBI entraron en acción cuando agarró su placa y las llaves. Su mente ya repasaba los posibles escenarios. El viaje, que normalmente tomaba 5 minutos, se sintió eterno. La lluvia caía sobre su parabrisas al activar las luces de emergencia de su vehículo, abriéndose paso entre la tormenta que se avecinaba. Al girar hacia la calle Pine Grove, la escena que lo recibió le heló la sangre. Su hija esposada bajo la lluvia, rodeada de vecinos con los teléfonos en alto y un policía cuyo lenguaje corporal denotaba abuso de poder. David se detuvo a exactamente 6 metros del coche patrulla, colocando su vehículo en un ángulo táctico. Las luces del FBI cortaban la lluvia con autoridad, proyectando rayos alternos sobre el pavimento mojado. Pudo ver la postura del oficial Barrett. Se puso rígido al reconocer las distintivas placas gubernamentales. Años de experiencia le habían enseñado a David el poder de un enfoque sereno y mesurado. Salió de su vehículo y se apresuró, dejando que la lluvia le empapara el traje. Su placa ya estaba en su pecho y su cazadora del FBI. No dejó ninguna duda sobre su autoridad. Los teléfonos de los vecinos giraron para capturar su llegada, pero la atención de David permaneció únicamente en su hija y el oficial que la había detenido injustamente. El oficial Barrett David gritó con su voz cargada con el peso de 2 décadas de experiencia en la aplicación de la ley federal. Soy el agente especial supervisor Thompson del FBI. Actualmente está deteniendo a mi hija. Avanzó con pasos mesurados, cada movimiento calculado para proyectar autoridad y control. El rostro de Barrett pasó por una rápida serie de emociones: conmoción, reconocimiento y, entonces, algo parecido al miedo. Su agarre en el brazo de Ashley se aflojó ligeramente, pero no la soltó. Señor, esto es un asunto de la policía local, intentó decir Ed, pero su voz había perdido su anterior arrogancia. En realidad, David respondió, continuando con su enfoque firme, se convirtió en un asunto federal en el momento en que violaste los derechos civiles de mi hija. Hizo una pausa. Dejando que la lluvia llenara el silencio, ya contacté a tu jefe de policía. Asuntos internos están en camino, pero ahora mismo vas a quitarme esas esposas.
La señora Chen se había acercado a Ashley. Un teléfono seguía grabando cada momento en que los padres Williams estaban cerca, creando un semicírculo protector. El Golden Retriever del señor Peterson finalmente dejó de ladrar, percibiendo el cambio en la dinámica de poder. El agente Thompson Barrett lo intentó de nuevo. Se saltó un semáforo en rojo y se resistió. El oficial Barrett. David lo interrumpió. Su voz era tranquila, pero con un tono cortante que hizo que el oficial se estremeciera. Voy a compartir algo de información contigo. El auto de mi hija está equipado con una cámara de tablero. La intersección que afirmaste que ella corrió tiene cámaras de tráfico allí. Actualmente hay 14 testigos grabando esta interacción. Y lo más importante, su propia cámara corporal lo documenta todo. Un relámpago brilló sobre sus cabezas, iluminando la escena. Con gran detalle, David pudo ver el momento en que Barrett se dio cuenta de la magnitud de su error. La mano del oficial se movió hacia la llave de sus esposas. Su anterior bravuconería se evaporó bajo la lluvia. Antes de que me quite las esposas, David continuó sacando su teléfono. Voy a llamar a su oficial al mando. Está esperando mi llamada. Quiero que escuche directamente de usted porque sintió la necesidad de esposar a una trabajadora voluntaria de 17 años que estaba a 3 cuadras de su casa. Los vecinos se habían quedado en completo silencio observando la escena. Incluso la lluvia parecía haberse calmado, como si la naturaleza misma quisiera escuchar la explicación de Barrett. Ashley se mantuvo erguida a pesar de su ropa empapada, su dignidad intacta. David sintió una oleada de orgullo mezclado con ira. Orgullo por la compostura de su hija y una ira cuidadosamente controlada hacia el oficial que había intentado abusar de su autoridad. El teléfono de David ya estaba marcando el número del jefe de policía. El altavoz estaba encendido. Así que todos podían oír que las manos de Barrett temblaban ligeramente cuando finalmente comenzó a quitarle las esposas a Ashley. El clic metálico de su liberación pareció resonar en la tranquila calle a lo lejos. Más sirenas se acercaron a asuntos internos, respondiendo a la llamada anterior de David, pero esto era solo el comienzo como agente del FBI especializado en violaciones de derechos civiles. David sabía exactamente qué pasos seguirían. Las acciones del oficial Barrett esta noche no solo serían una marca en su historial, sino que se convertirían en un catalizador para el cambio departamental. La lluvia seguía cayendo, pero ahora se sentía purificadora en lugar de opresiva. Ashley se frotó las muñecas donde las esposas habían estado demasiado apretadas y David resistió el impulso de correr hacia ella. Ya habría tiempo para consolarla. Más tarde, ahora mismo, necesitaba asegurarse de que se siguieran todos los protocolos, cada informe presentado y cada declaración de los testigos grabada. Porque esta noche no se trataba solo de su hija, se trataba de asegurar que esto nunca le volviera a pasar al hijo de nadie más en esta calle de esta ciudad o bajo la vigilancia de este oficial. Las luces rojas y azules lo atravesaron. Bajo la lluvia, mientras 2 vehículos policiales más entraban en la calle Pine Grove, los agentes de asuntos internos mostraron sus placas, que brillaban bajo las farolas. El jefe de policía Richardson salió del coche delantero. Su rostro se tornó sombrío y determinado mientras observaba la escena ante él. El vecindario se había convertido en un ayuntamiento improvisado, con residentes humillados bajo paraguas, grabando todo en sus teléfonos. La señora Chen había traído toallas para Ashley, quien estaba cerca de su padre, ahora tenía una camisa de voluntario empapada, pero su espíritu inquebrantable. La familia Williams había abierto su garaje, ofreciendo refugio a algunos de los vecinos mayores, que se negaron a irse hasta que vieron a la justicia. El agente Thompson hizo justicia. El jefe Richardson gritó al acercarse. Su voz transmitía autoridad y preocupación. He revisado las imágenes del oficial Barrett en tiempo real. Lo que vi es profundamente preocupante. Se giró para encarar a Barrett, quien había perdido todo rastro de su anterior. Swagger, agente, entregue su placa y arma, está suspendido. Con efecto inmediato,
La lluvia pareció detenerse por un momento cuando la mano de Barrett se movió a su cinturón. Las mismas manos que habían esposó a un adolescente inocente, que temblaba al entregar su placa y su arma a su superior. El vecindario observaba con satisfacción colectiva, sus teléfonos capturando cada segundo de la rendición de cuentas en acción. El jefe David habló. Su entrenamiento en el FBI era evidente en su tono mesurado. Quiero ser claro sobre lo que sucederá después. Esto no se manejará internamente. Los derechos civiles de mi hija fueron violados y hay 14 testigos civiles, además de evidencia en video de múltiples fuentes. Hizo un gesto hacia la multitud de vecinos. Sus teléfonos seguían encendidos. La División de Derechos Civiles del FBI investigará este incidente. El rol de los financiadores es total. El jefe Richardson asintió con gravedad. Agente Thompson, cuentan con toda mi cooperación. Nuestro departamento ha estado trabajando para erradicar estos problemas, y las acciones del oficial Barrett esta noche son exactamente lo que intentamos eliminar. Se giró para dirigirse a los vecinos reunidos. Quiero agradecerles a todos por documentar este incidente. Su evidencia en video será crucial. Los oficiales de asuntos internos ya habían comenzado a tomar declaraciones de los testigos. El señor Peterson describió cómo la agresión de Barrett había sido visible desde el principio. Las manos de la señora Chen aún temblaban mientras transfería las imágenes de video a los investigadores. Su voz era firme al detallar todo lo que había visto. Los padres de Williams proporcionaron las imágenes de su cámara de seguridad, que capturaron todo el incidente desde la entrada de su casa. Asley permaneció de pie con serena dignidad mientras daba su declaración. Su voz era clara y firme. Mientras relataba cada detalle, su padre observaba con orgullo, sabiendo que la compostura de su hija bajo presión haría su testimonio aún más fuerte. La lluvia había disminuido a una suave llovizna, casi como si la naturaleza misma se inclinara para escuchar sus palabras. Quiero que todos entiendan algo. Jefe. Richardson se dirigió a la multitud. Su voz, con el peso de su posición, transmitía el mensaje de que lo que sucedió aquí esta noche no es lo que defendemos. Las acciones del oficial Barrett van en contra de todo lo establecido en nuestra formación y los valores de nuestro departamento. Esto se investigará a fondo y habrá consecuencias. Barrett permaneció en silencio junto a su patrulla mientras observaba cómo su carrera se desmoronaba en tiempo real. Los mismos vecinos a los que había intentado intimidar minutos antes ahora eran testigos de su caída. La dinámica de poder había cambiado por completo. La justicia llegó en la forma de un agente del FBI que resultó ser un padre protector. El teléfono de David vibró con mensajes de sus colegas del FBI. La División de Derechos Civiles ya se estaba movilizando. Reconociendo la importancia de este caso, no se trataba solo de un oficial o un incidente, se trataba de abordar problemas sistémicos que habían pasado desapercibidos durante demasiado tiempo. La señora Chen se acercó a Asley con un termo de té caliente. Su preocupación, propia de una abuela, se notaba. Te manejaste muy bien, querida, dijo suavemente, envolviendo una toalla seca alrededor de los hombros de Asley. Otros vecinos coincidieron. Su presencia era un testimonio de la solidaridad comunitaria ante la injusticia. Los chicos Williams se habían retirado a su garaje, pero seguían observando atentamente cómo los agentes de asuntos internos fotografiaban las muñecas de Asley. Las marcas de las esposas se convertirían en evidencia, otra pieza del caso que transformaría el departamento de policía local. A medida que la noche avanzaba, la reunión improvisada no daba señales de dispersarse. Para ellos, esto no era solo un espectáculo, era su comunidad defendiendo a uno de los suyos, observando cómo se desarrollaba la justicia en tiempo real. La historia de lo sucedido en la calle Pine Grove no terminaría aquí. Se convertiría en un llamado al cambio, un recordatorio de que la rendición de cuentas era posible y que a veces la justicia llegaba en la forma de un padre que se negaba a dejar que el abuso de poder quedara impune. La mañana siguiente amaneció brillante y despejada, pero la calle Pine Grove estaba todo menos tranquila.
Un furgón de noticias se alineaba junto a la acera donde habían estado los coches de policía la noche anterior. La historia de lo sucedido se había extendido como un reguero de pólvora por las redes sociales, y los vídeos de los vecinos habían obtenido miles de visitas durante la noche. La calle más pequeña de los suburbios se había convertido en el centro de una conversación sobre la responsabilidad policial que se extendía rápidamente más allá. Dentro de los límites de su ciudad, en la casa de los Thompson, Ashley estaba sentada a la mesa de la cocina con su padre. Ambas tazas de café, intactas, frente a ellos. Sus muñecas aún mostraban leves marcas de las esposas, pero fue el impacto emocional lo que más pesó. La carta de aceptación anticipada a Georgetown, que le había traído tanta alegría. Ayer por la mañana parecía haber sucedido en otra vida. La investigación interna del departamento ya está en marcha. De explicó que su placa del FBI descansaba sobre la mesa entre ellos. Pero lo más importante es que nuestra división de derechos civiles ha asumido el caso. Lo que te sucedió no solo será una marca en el historial de Barrett, sino un catalizador para un cambio real. Sonó el timbre y apareció la señora Chen con un desayuno casero, su forma de mostrar apoyo. No estaba sola durante toda la mañana. Los vecinos seguían visitando a los vecinos, cada uno trayendo comida, consuelo y sus propias pruebas grabadas de la noche anterior. Las imágenes de la cámara de seguridad de la familia Williams habían resultado especialmente valiosas, mostrando claramente que Ashley se había detenido por completo en el semáforo en rojo. A media mañana, el jefe de policía llegó en persona a su. Parecía que no había dormido. Su uniforme estaba fresco, pero sus ojos estaban cansados. Hemos completado nuestra revisión preliminar del cuerpo del oficial Barrett. Vienen imágenes que él anunció en su sala de estar, ahora llena de vecinos preocupados. Lo que encontramos fue preocupante. Este no fue un incidente aislado. David se inclinó hacia adelante. Su entrenamiento del FBI era evidente en su atención concentrada. Animó a un jefe, aunque su mano instintivamente se acercó a la de Ashley. Hemos descubierto un patrón, continuó el jefe con voz cargada de responsabilidad. El cuerpo de Barrett. Imágenes de los últimos 6 meses muestran múltiples incidentes de detenciones cuestionables y situaciones agravadas. Estaban enterrados en el sistema. Nunca se marcaron correctamente para su revisión. Eso cambia hoy. El teléfono del jefe vibraba constantemente mientras hablaba. El departamento estaba en crisis. Barrett había abierto una caja de Pandora de problemas de supervisión que ya no podían ignorarse. Asuntos Internos había estado trabajando toda la noche, extrayendo archivos, revisando grabaciones y entrevistando a otros oficiales. Estamos implementando cambios inmediatos. El jefe anunció que las grabaciones de cada oficina se revisarán semanalmente. Estamos estableciendo un comité de supervisión civil y todos los datos de las detenciones de tráfico serán de acceso público. La experiencia de su hija, por horrible que fuera, podría habernos ayudado a prevenir innumerables incidentes en el exterior. Más noticias. Llegaban furgonetas. La historia se había vuelto nacional. El teléfono de Ashley no dejaba de sonar con mensajes de apoyo de amigos y desconocidos que habían visto los videos. El silencioso voluntario que amaba ayudar en el refugio de animales se había convertido en un símbolo inesperado de resistencia contra el abuso de poder. El señor Peterson apareció en su puerta con su Golden Retriever, quien inmediatamente fue al lado de Ashley, ofreciéndole el tipo de consuelo que solo un perro puede brindar. El grupo de Facebook de la comunidad está en auge. Informó que la gente está compartiendo sus propias historias de encuentros con Barrett. Es como si su experiencia les hubiera dado el coraje para hablar. Los padres de Williams llegaron después con capturas de pantalla impresas de las respuestas en redes sociales. Las redes sociales del departamento de policía están desbordadas. Explicaron que la gente exige acciones no solo sobre Barrett, sino sobre todo el sistema que permitió que esto sucediera. A medida que avanzaba la mañana, la sala de estar de los Thompson se convirtió en un centro de mando improvisado.
Los colegas del FBI de David se habían unido a la reunión. Su presencia le dio peso al proceso. Trajeron la noticia de que la División de Derechos Civiles estaba iniciando una investigación más amplia sobre las prácticas del departamento. La suspensión de Barrett se había elevado a licencia administrativa pendiente de despido. Su representante sindical había intentado defender sus acciones, pero la evidencia en video fue irrefutable. Las imágenes de Bodham, combinadas con los videos de los vecinos y la evidencia de la cámara del tablero, crearon una imagen completa del uso del poder que ninguna explicación podía justificar. Asley permaneció en silencio durante todo el proceso, acariciando al perro del señor Pearson y aceptando los suaves abrazos de la señora Chen. Ya no era solo una adolescente arrestada injustamente. Se había convertido en el rostro de un movimiento por la rendición de cuentas policial en su comunidad. Las miradas orgullosas de su padre le decían que a veces lo más valiente es simplemente mantenerse firme y dejar que la verdad hable por sí sola. Para la hora del almuerzo, el departamento de policía había emitido una disculpa formal y anunciado una revisión exhaustiva de los registros de conducta de todos los oficiales. El jefe había programado una asamblea pública para la noche siguiente. Lo que comenzó como el abuso de poder de un oficial se estaba transformando rápidamente en una oportunidad para un verdadero cambio sistémico. Todo comenzó porque un joven voluntario a 3 cuadras de su casa se negó a aceptar la injusticia sin cuestionarla. 3 meses después de esa tarde lluviosa en la calle Pine Grove, la comunidad se reunió en el auditorio de la escuela secundaria para una ceremonia. El espacio estaba lleno de rostros familiares. La señora Chan, en primera fila, la familia Williams, unos asientos más allá, y el señor Peterson con su Golden Retriever, ahora perro de terapia certificado, que visitaba escuelas para ayudar a los niños a aprender sobre sus derechos y responsabilidades durante los encuentros con la policía. Asley, de pie en el podio, había cambiado su camisa de voluntaria del refugio de animales por una elegante chaqueta. Los últimos meses la habían transformado de una estudiante de secundaria tranquila en una voz poderosa a favor del cambio. Lo que me sucedió esa noche no fue único, comenzó. Su voz firme y clara era única porque tenía un padre en el FBI. Vecinos que se negaban a apartar la mirada y una comunidad que exigía responsabilidades. El público escuchaba atentamente mientras describía los cambios. Su pequeño incidente había provocado que Barrett fuera oficialmente despedido, y el sindicato de policía se negó a impugnar la decisión tras revisar la abrumadora evidencia. Pero eso fue solo el comienzo. El departamento de policía se había sometido a una reforma completa. El nuevo Comité de Supervisión Civil, del que ahora formaba parte la señora Chen, revisó todos los incidentes de uso de la fuerza y los patrones de quejas. Las revisiones semanales de DEFCON se habían vuelto obligatorias. Los datos de tráfico del departamento estaban disponibles públicamente en un nuevo portal de transparencia. David Thompson, sentado en la primera fila, observaba a su hija con orgullo. La División de Derechos Civiles del FBI había expandido su investigación más allá de su ciudad, usando el incidente como una guía para examinar casos similares en departamentos vecinos. Lo que comenzó como el arresto injusto se había convertido en una bola de nieve para la reforma regional, pero el verdadero cambio, continuó señalando Asley a la multitud, ocurrió en nuestra comunidad. Aprendimos que la unión nos hace más fuertes. Aprendimos que documentar la injusticia no se trata solo de capturar pruebas, sino de dar testimonio y decir que esto no está bien. Los chicos Williams, que habían visto todo desde la entrada de su casa esa noche, ahora dirigían un programa juvenil que enseñaba a otros adolescentes sobre sus derechos durante los encuentros policiales. Sus padres habían ayudado a desarrollar una red de respuesta comunitaria, asegurando que nadie tuviera que enfrentar situaciones difíciles solo. El jefe Richardson subió al podio a continuación. Los últimos meses lo habían envejecido, pero había una nueva energía en su voz. Hemos reentrenado a toda nuestra fuerza, anunció. Todos los oficiales han completado programas mejorados de concienciación sobre prejuicios,
Pero lo más importante es que hemos cambiado la forma en que medimos el éxito. Ya no se trata de la cantidad de arrestos, sino de la confianza comunitaria y las interacciones positivas. Los cambios no se limitaron a los departamentos de policía de su ciudad. En todo el estado se habían comenzado a implementar reformas similares utilizando su modelo como plantilla. La historia de lo ocurrido en la calle Pine Grove se había convertido en un caso de estudio en los programas de capacitación en responsabilidad policial. La señora Chenrose, de complexión pequeña, habló junto a ella. Con voz potente, dijo: «He vivido en la calle Pine Grove durante 40 años. He visto muchos cambios, pero ninguno tan importante como este. Ahora, cuando veo un coche patrulla en nuestro vecindario, siento protección, no miedo». La ceremonia continuó con la presentación de las nuevas políticas del departamento, cada una como respuesta directa a lo ocurrido aquella noche lluviosa. Pero la verdadera historia no residía en los cambios oficiales, sino en la forma en que la comunidad se había unido. El refugio de animales donde Ashley era voluntaria había iniciado un programa que llevaba animales de terapia a las sesiones de diálogo de la policía comunitaria. El Golden Retriever del señor Peterson participaba habitualmente, ayudando a derribar barreras entre los agentes y los residentes. Las escuelas locales habían incorporado lecciones sobre derechos civiles y compromiso comunitario en sus planes de estudio. La próxima generación crecería comprendiendo tanto sus derechos como su papel en el mantenimiento de una sociedad justa. Al finalizar la ceremonia, Ashley observó los rostros reunidos, vecinos que se habían convertido en activistas, agentes que se habían convertido en aliados, y miembros de la comunidad, MERS, que habían encontrado su voz. El incidente que podría haberla dejado amargada inspiró un movimiento hace 3 meses. Yo solo era una voluntaria que regresaba a casa del refugio de animales. Hoy concluyó: todos somos voluntarios por una causa mayor, asegurándonos de que nuestra comunidad sea segura y justa para todos. Lo que sucedió esa noche estuvo mal, pero lo que sucedió después estuvo bien, y esa es la historia que seguiremos contando. Los aplausos que siguieron no fueron solo para Ashley, sino para cada persona que se negó a mirar hacia otro lado, cada vecino que dio un paso al frente y cada funcionario que eligió la responsabilidad por encima de la conveniencia. Pine Grove Street se había convertido en algo más que una dirección. Ahora era un símbolo de lo que podía suceder cuando una comunidad se unía contra la injusticia. Mientras la gente salía del auditorio, había una sensación de que esto no era un final, sino un comienzo. Los cambios por los que habían luchado debían protegerse y cuidarse. Pero al ver los rostros a su alrededor, la sonrisa decidida de la señora Chin, la postura orgullosa de los niños Williams, el amable aliento de la señorita Peterson, Ashley sabía que la comunidad estaba lista para el desafío. El sol. Estaban a punto de salir del auditorio, proyectando largas sombras, igual que aquella noche de hace 3 meses. Pero ahora esas sombras no traían miedo, sino determinación, porque a veces los momentos más oscuros iluminan el camino hacia los cambios más brillantes. A veces, basta con que una persona defienda lo correcto para ayudar a toda una comunidad a encontrar su voz.